Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda nacional bastante agitada. La elección de la nueva o el nuevo fiscal general de la Nación fue pospuesta por la Corte Suprema para el próximo 7 de marzo, en medio de movilizaciones, algunas protestas, actividades que en principio no han tenido alteraciones fundamentales de orden público. Esperemos que esta situación llame a la cordura, a la sindéresis y sobre todo a la paciencia que deben tener entidades para desarrollar un estudio exhaustivo, juicioso y un análisis de las hojas de vida, porque en una decisión tan importante como esta, admitir errores sería imperdonable, sobre todo por todo lo que está pasando en nuestro país en medio de una polarización cada vez más radical. Lo cierto es que suspender permanentemente este proceso demuestra, más allá de algún tipo de manipulación, inestabilidad, inseguridad, o como ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, induce en sus palabras a una ruptura institucional o a lo que él ha denominado un golpe blando. Lo cierto es que la elección del fiscal nuevamente ha sido movida, por lo menos la reunión de quienes pueden votar, que son los miembros de la Corte Suprema de Justicia, para el próximo 7 de marzo del año en curso. Pero vamos a analizar hoy con un invitado muy especial el efecto que tuvo el día de ayer la moción de censura a la ministra del Deporte, que no se presentó y que, como sabemos todos, renunció. Ya se ha designado una nueva persona para esta cartera ministerial, pero este es un tema sensible para la ciudad de Barranquilla y hoy contamos en el termómetro con alguien que ha estado en el lugar de los hechos elevando su voz de protesta, de crítica y sobre todo de proposiciones para resolver los grandes problemas del contexto en la ciudad de Barranquilla. Hoy en el termómetro nos acompaña el senador de la República, Carlos Meisel. Carlos Meisel es politólogo, especialista, magíster, con una amplia carrera en el legislativo ya en su segundo periodo, desde que llegó siendo el senador más joven del país, y a partir de esa experiencia nos va a ilustrar qué es lo que está pasando en Colombia con esta inestabilidad institucional que el presidente denomina ruptura. Empecemos por allí con la bienvenida y la gratitud, senador, por apartar este espacio para la teleaudiencia de CTV Barranquilla y el Termómetro. Profe, un placer como siempre estar aquí. Un saludo cordial a todos los televidentes y a tu equipo de trabajo y como siempre, de verdad que es un placer estar en este termómetro que es tan chévere conversar contigo. Muchísimas gracias, senador, por su disponibilidad para ilustrarnos sobre lo que está pasando en el país. Empecemos por lo más puntual. El debate de moción de censura a la cartera del Ministerio del Deporte. La pregunta, porque ya esto ha sacudido mucho la prensa en todos los ámbitos, es ¿cuál es el efecto de este debate? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Responsabilidades? Y por supuesto, usted que es miembro de la Comisión Económica del Senado, ¿el impacto en la economía de la ciudad y del país se empezará a sentir o es simplemente la pérdida de una fiesta a la que no irán nuestros deportistas, pero que tendrán que movilizarse, bien sea a Perú o al Paraguay, quienes están postulándose como la nueva sede? Mira, profe, bueno, yo estoy haciendo un recuento cronológico de cómo fueron los hechos. El mundo, o por lo menos América Latina, se dio cuenta de nuestro incumplimiento, de nuestra falta de seriedad y nos quitaron los juegos. A partir de allí,
varios parlamentarios del Caribe, solicitamos un debate de moción de censura. Yo tengo que ser franco. La verdad es que yo, cuando la ministra renunció, yo retiré la firma de la moción porque yo no veo eficaz una moción de censura a alguien que ya renunció, a alguien que ya no existe. Sin embargo, y fue lo que la mesa directiva del Senado concluyó, es que la ley permite que incluso con renuncia se haga el debate de moción de censura. Pero más allá de la moción de censura como tal, yo creo que el país sí merecía saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que se dio a conocer en el día de ayer, sobre todo porque cuando uno escucha al presidente de la República decir desde Alemania que es que el Comité Panamericano se burló de Colombia y ya poniéndonos casi que a pelear con el Comité Panamericano, uno tiene que decir que y reconocer desde la sensatez que eso no es verdad. Nosotros quedamos mal, nosotros quedamos en enviar 4 millones de dólares el 30 de diciembre y fue el 8º incumplimiento que tuvimos, porque hay 7 previos. El comité nos pidió que hiciéramos como una estructura administrativa de los juegos a nivel nacional en armonía con lo local, no se hizo. Los giros de plata tampoco se hicieron. El cubrimiento de las pólizas tampoco se hicieron. Había que pagar una cosa por el uso de las marcas, tampoco se hizo. Y así varias cosas más. Entonces, hombre, aquí los que no fuimos serios fuimos nosotros, el Estado colombiano en sus compromisos. Hicimos un ridículo allá recibiendo unas banderas. Fue la ministra, fue la gobernadora, fue el alcalde y después el gobierno nacional, después que nos acompaña en ese proceso, nos deja viendo un chispero. Eso fue muy triste para la ciudad, para el departamento y sobre todo, y lo que digo yo, esto no es un tema tanto de dolor, de tristeza, ni de vergüenza, que ambas la deberíamos sentir. Esto es un tema de pérdidas cuantificables. Aquí estamos hablando que el país que organizó los últimos Juegos, Chile, ese año los Juegos representaron para el país el 0.3% del PIB. Estamos hablando, querido director, de casi 10.000 millones de dólares. Eso es un platal, eso no son tres moneditas de a centavo. Entonces, aquí cuando nosotros vemos que se perdieron, mire, en Chile compraron 1.780.000 personas, compraron boletas para ver los espectáculos. 400.000 personas más lograron entrar gratis. Las clases populares entraron gratis, pudieron disfrutar de las competencias. Entonces, aquí se perdieron una cantidad de cosas que no solamente la tristeza y la vergüenza por no haber cumplido. Y en eso es donde nosotros queremos señalar responsables. Ahora bien, la ministra, miren, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Y aquí quien le incumplió a los Juegos desde un principio y quien le incumplió a Barranquilla y al Caribe, y quien le sigue incumpliendo al Caribe y a Barranquilla, es el presidente de la República. A él nunca le gustaron esos juegos. Lo que yo no entiendo es por qué no argumentó y dijo que no, para qué no hizo hacer esa payasada tan grande. Si es que él está en todo su derecho. Hay gente que no cree en esa clase de eventos que dinamizan la economía. Muy seguramente él no creerá en eso. Hay otras personas como yo que sí creemos que eso es una oportunidad para traer turistas, para que el taxista haga una carrera, para el que tiene el hotel que se ocupe, para el restaurante que se llene. Hay personas que pensamos así, hay gente que no piensa así, listo. Eso se puede entender. Lo que no se puede entender es el cómo recibe y acepta la responsabilidad de cumplir con los requisitos que le estaba pidiendo los panamericanos para después salir con que no. Eso es lo realmente inaceptable de toda esta novela de los Juegos Panamericanos, apreciado profesor Enríquez. Esta perspectiva, senador Carlos Meisel, se han tirado la bola muchas personas. Han involucrado al gobierno anterior del presidente Iván Duque, a las ministras y los ministros anteriores por la ausencia de planificación en la toma de decisiones. Y lo cierto es que Barranquilla, como lo ha dicho usted,
se quedó viendo un chispero. Bajo esta óptica, esto es un reflejo más de la ausencia de articulación entre las instituciones. Parece que las personas, cuando llegan a ciertos cargos de autoridad, se desentienden de sus responsabilidades y empiezan a darle prioridades a aquellos asuntos que están en su agenda y no en la agenda institucional. La pregunta, senador Carlos Meisel, es ¿qué hay que hacer para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir en cualquier gobierno y en cualquier tiempo? Que esto no sea un problema de quién está al frente de la institución, sino que las mismas instituciones tengan la estructura sólida, el personal idóneo para decirle a quien está ejerciendo la autoridad, es un deber del Estado cumplir sus compromisos y sus obligaciones. ¿Es eso posible en nuestro país? ¿O había que cambiar toda la cultura política e institucional para llegar a una visión de la administración pública eficaz y efectiva en la toma de decisiones? La colombiana, yo creo que la sociedad colombiana vive un proceso de aprendizaje con este gobierno. Y usted le achacaba algunas responsabilidades de los juegos al gobierno anterior. Y sí, ahí ayer quedó claro que le faltó firmar un documento, pero es que eso, este señor lleva en el gobierno mandando este país, ya va para 2 años, viejo. Y es que usted cuando acepta la gobernanza de un país, la acepta con los problemas que vienen y con los que tienen y con los que vendrán. Entonces, para mí sí no es una excusa decir que es que Duque también cometió algunos errores. Seguramente, y es que yo aquí no estoy defendiendo a Duque ni más faltaba. Pero lo que estoy diciendo es que cuando usted se compromete a algo, independientemente de lo que haya pasado, usted asúmalo. Si yo me quiero hacer responsable de una tarea, tengo que asumirla. Ahora bien, tú decías, bueno, ¿y este cuento hasta cuándo va a ser? Profe, ya esto es una opinión personal. Yo creo que la sociedad colombiana está en un proceso de maduración y de aprendizaje. Yo creo que aquí la gran lección le queda al elector y es procurar estudiar sensatamente las propuestas que nos hace un gobernante o un candidato en campaña. Es que aquí no se nos puede olvidar que este señor ganó diciendo que iba a hacer un puente de Buenaventura a Barranquilla. Y van un poco de ingenuos y le creen esa vaina y le votan. Aquí este señor se eligió prometiendo que iba a poner paneles solares en todos los techos de las casas de estrato 1 y 2 y que ya entonces la gente no iba a pagar la factura de luz porque iban a... Y son 13 millones de hogares los que hay en estrato 1 y 2. Y eso, ¿dónde están los recursos para eso? Entonces, mientras que aquí sigamos eligiendo por promesas fantasiosas y no desde la realidad, desde las cosas que se pueden hacer. Es que mire, lo que yo digo en mis campañas políticas es el que te diga que todo que sí, y el que te diga que todo lo puede hacer y que todo lo va a hacer, y el que te promete que te va a poner aire acondicionado en Barranquilla para que no tengas calor, es el primer mentiroso. Es el primer mentiroso. En cambio, el que de alguna manera decimos nuestros alcances, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, y propuestas sensatas, realizables. Yo creo que esa es la ruta donde el elector tiene que empezar a mirar. No todas estas propuestas y todos estos discursos chimbos que de Alicia en el País de las Maravillas, porque esa es la primera mentira y eso va rumbo a una defraudación, eso va rumbo a una tristeza, eso va rumbo a un incumplimiento. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces yo creo que sí hay esperanza. Yo creo que aquí la gente sí ha cogido un escarmiento. Yo creo que aquí la gente está reflexionando sobre su cultura política, pero el llamado no solamente es a la reflexión, sino que en las próximas elecciones a Congreso, a presidencia, miren, yo siempre soy abierto y claro, el que no quiera votar por mí, que no vote,
pero que escoja bien por quién quiere votar. Si una persona como yo no soy quien nos representa por lo que sea. Asimismo, le digo yo para las presidenciales, para las de alcaldías, para las gobernaciones, escojan gente buena y gente que tenga propuestas realizables. Eso es más que todo el mensaje a la ciudadanía y no solo mensaje, nuestra tarea pendiente y nuestra obligación si algún día queremos tener mejores instrumentos en la gerencia pública. Ha dicho usted algo muy importante y es la participación ciudadana en la toma de decisiones a través del acto de votar. Las elecciones son el espíritu mismo de la democracia, el instrumento, el mecanismo que tenemos idóneo para participar y elegir a quienes serán no solo nuestra voz y nuestros representantes, sino los funcionarios que ejercerán el control político con los que ocupen los cargos del Ejecutivo en el caso del Senado y del Congreso de la República. Elegir personas con probidad, con idoneidad y sobre todo buenas personas es fundamental para la salud social y para la dinámica propia del Estado colombiano. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Y decimos esto, senador Carlos Meiser, porque el presidente recientemente ha utilizado dos términos que quisiéramos analizar con usted. ¿Qué significa eso de ruptura institucional y de golpe blando? ¿Está en riesgo nuestra democracia? ¿Cómo han tomado en el Parlamento estas denuncias del presidente, quien inclusive ha acudido a instancias internacionales en el caso de la prolongación del nombramiento del fiscal general de la Nación y la reciente suspensión por parte de la Procuraduría del canciller? Es la primera vez que un canciller en funciones es suspendido con razones o sin razones desde el punto de vista jurídico y disciplinario. No había tenido un antecedente en nuestro país de una decisión en este sentido. ¿Se puede pensar en una ruptura institucional, en un golpe blando, o esto es propio de las dinámicas de la democracia? Claro, contigo, profe, y con los televidentes. Aquí si existe algún tipo de ruptura institucional, la está proponiendo o la está de alguna manera promoviendo el presidente Petro. Es que aquí quien dijo que hay que presionar a la Corte Suprema de Justicia, aquí quien dijo que no se pueden respetar la división de las ramas del poder público, es que si uno le delega, si la Constitución le delega a la Corte Suprema de Justicia la escogencia del fiscal, la elección del fiscal, dejémoslo que ellos se tomen sus tiempos y sus espacios para tomar una decisión que le convenga al país. Es que elegir fiscal general de la nación, profesor, como tú lo decías en el inicio, esto no se trata de que estamos eligiendo un árbitro para un partido de fútbol. Estamos eligiendo al ente acusador de todos los colombianos. Entonces, aquí no se trata que la Corte dilate esto por capricho, aquí no se trata que la persona que está encargada tenga más tiempo del que tenga que estar ahí, pero tampoco se trata que el presidente tenga que empezar a convocar movilizaciones para que se planten al frente de la Corte Suprema de Justicia para de alguna manera sentirse los magistrados agobiados, sentirse los magistrados acorralados, sentirse los magistrados presionados y tengan que salir corriendo a tomar una decisión. Respetemos a los magistrados, respetemos a la Corte Suprema de Justicia, que si se les está dando esta responsabilidad de elegir fiscal, si la Constitución se la dio, no nosotros, la Constitución, entonces respetémosle también sus tiempos. Uno no puede delegar responsabilidades o asumir responsabilidades con un condicionamiento tan grande como el tiempo. Déjenlos que ellos, en su inmensa sabiduría, sabrán cuándo pueden ellos acotar todas las dudas o todas las cuestiones susceptibles a estudio que tengan
para la escogencia del fiscal, como primera medida. Como segunda medida, el famoso golpe blando que está hablando el presidente. Mire, yo tengo que decir una vaina a los colombianos. Si aquí algo le está generando inestabilidad al gobierno, es el mismo gobierno. Y los grandes problemas que tiene, y los grandes escándalos que tiene, y todos los grandes líos que tiene, no se lo hemos ocasionado la oposición. La oposición estamos señalando las cosas que no nos gusta o que consideramos peligrosas de lo de la reforma a la salud, de lo pensional, de lo laboral, de lo de la paz total, de una cantidad de cosas que le están proponiendo al país. En eso estamos. Pero la verdadera crisis institucional viene de adentro, viene de los escándalos de campaña, viene de los posibles yo no, a mí no me gusta condenar sin que, primero que todo, no soy juez, y segundo que todo, yo no condeno sin procesos. Por eso tengo que decir de los presuntos problemas que tienen sus familias cercanas. Eso no lo estamos haciendo nosotros en la oposición. Es el mismo gobierno y su equipo el que tiene o el que le ha generado esta inestabilidad al gobierno. En el tema de la suspensión del canciller yo no me quiero meter. Tengo entendido que fue por un proceso licitatorio de lo de los pasaportes. Yo respeto la decisión de la Procuraduría. Hay cosas que yo comparto y cosas que no, pero en ese lío yo no me quiero meter. Está dentro de sus facultades la suspensión, claro. Que si tiene razón o no tiene razón, ojalá que nos lo expliquen un poco mejor. Institucional acompañada de un concepto en ciencia política como es el golpe blando. En una columna reciente el expresidente Ernesto Samper Pizano explicaba en el diario El País en qué consistía esa figura del golpe blanco, que es en términos generales una campaña de desprestigio, la instrumentalización del sistema judicial, el ataque permanente a quien ejerce el ejecutivo para torpedear e impedir el avance en la toma de decisiones y todo un cóctel de estrategias para destruir y derribar la imagen de quien ejerce el poder. Profesor, yo tengo que decirle algo. Yo me veo obligado a respetar la figura del expresidente Samper como expresidente, como alguien que fue elegido en la máxima magistratura por la mayoría del pueblo colombiano, pero yo no valoro las opiniones del expresidente Samper como opiniones válidas para el futuro de este país. Y él muy seguramente se comparará con lo que le pasó a él. Y es que él pretendía que aquí no pasara nada cuando después de su elección estalló las evidencias que él simplemente fue el candidato del cartel de Cali. Y entonces uno no tenía, entonces aquí el país tenía que decir, bueno, como ya eres presidente, no pasó nada. No, y cayeron políticos también, congresistas, el proceso 8000, cayó la gente de su campaña, el señor Medina, el uno, el otro, hay una muerta que era esta señora, ¿cómo era que se llamaba? Que le decían la monita retrechera, todo ese cuento pasó. Entonces, que el expresidente Samper asemeje su caso con el de Petro, no lo considero válido, porque de entrada no considero válidas las opiniones del expresidente Samper, querido profesor. Hablamos entonces ahora de un tema en el cual usted es un experto ahí en la Comisión del Senado de la República sobre otra declaración del presidente donde advirtió al país que las finanzas del Estado están bajo riesgo. ¿Está el país desfinanciado? Se aprobó una reforma tributaria al inicio de este mandato. ¿Esto es un prólogo de un nuevo proyecto de reforma tributaria o no alcanza la plata? ¿Está Colombia sin plata, senador Carlos Mason? Y pasa lo siguiente, yo siempre he sido un crítico el derroche del gasto público. Y lo cierto es que en todos los gobiernos se puede recortar plata. Yo fui muy crítico de Duque en muchas oficinas que abrió, en otras que no recortó.
que no supo unir para evitar gastos burocráticos del Estado que ayudan a una sanidad de la finanza. Pero el derroche que se ha visto en este gobierno, compadre, no se ha visto nunca. No se ha visto nunca. Aquí los únicos que están viviendo sabrosos son los políticos cercanos al gobierno y todo su equipo. Entonces ya de entrada, cuando usted tiene un gasto público ineficiente, cuando usted tiene un gasto público que se va en corbatas, cuando usted tiene un gasto público que se va en viajes de la primera dama, en masajistas, en maquilladores y en no sé qué otras historias que no sirven para un carajo, pues lógicamente vas a afectar las finanzas públicas. Pero adicionalmente a eso es que el clima económico del país es un desastre y es un desastre por él. Nosotros, profesor, tuvimos el crecimiento más bajo del PIB en más de 20 años, desde el 99. No teníamos un crecimiento de 0.6%. Eso es 7% menos de lo que tuvimos el año pasado. Eso, para que la gente lo entienda en plata, son 22.000 millones de dólares, casi 110 billones de pesos. Porque es que la economía no es solamente el factor privado, no solamente el emprendimiento, tampoco no solamente es el gobierno. La economía es un ecosistema. Y el presidente Petro no ha hecho otra cosa que maltratarla, que ahuyentarla, que ponerle tributos asfixiantes a la gente, que ponerle, entre otras miles de cosas, miles de trabas a cualquier proceso de emprendimiento que se quiere hacer aquí, de ponerle y prohibir y desincentivar la explotación de nuestros recursos naturales. También entonces ahora vienen con una laboral que va a aumentar la informalidad, por lo tanto destruir el empleo formal. Entonces, cuando uno ve que el presidente Petro lo único que hace es atacar el desarrollo y que él mismo dice que es que el progreso de la humanidad hoy está en ver cómo no nos extinguimos, pero no en el hecho de progresar como Occidente lo tiene conceptualizado, pues lógicamente aquí hay un problema de dogma ni el berraco y de un radicalismo loco que no nos va a llevar a nada, profesor. Y eso yo sí le creo que claro que sí, vamos a tener un problema en la finanza, porque ¿quién paga impuestos con esta situación económica tan deteriorada como está? Cuando aquí nuestras máximas exportaciones, que son nuestros recursos naturales, él insiste en acabarlas. Cuando aquí, ¿quién va a generar empleo con la laboral que pretenden poner, que eso es un pliego sindical prácticamente? ¿Dónde está el empleo juvenil? ¿Dónde está el empleo para la generación que me sigue a mí? Que es como el ciudadano puede empezar a formar una familia, a adquirir unos créditos, a hacerse responsable, a construir una casa. Bueno, esa es otra cosa. El 51% de los proyectos de vivienda han parado porque él paró los incentivos. ¿Y qué sector más importante para el empleo que la construcción? Entonces, cuando uno viene a ver, claro que las finanzas tienen que estar mal, pero por culpa de él, eso no es por culpa del ciudadano. Cogió a Ecopetrol y intentó una empresa que es la Goya de la corona. Trató y no podía hasta que la jodió. Ecopetrol registró una caída en sus utilidades del 47% menos. Y esa platica es plata que entraba al presupuesto nacional, toda vez que el 84% de las acciones de Ecopetrol son del Estado. Es más, en el presupuesto 2022, que fue un presupuesto que aprobamos, el país contó de utilidades de Ecopetrol por 25 billones de pesos. Eso ya de entrada se bajó casi a la mitad. Entonces, por supuesto que va a tener problemas en las finanzas, pero es que esos problemas en las finanzas tienen una sola causa: Gustavo Petro Urrego. Senador Carlos Meisel, Ricardo Bonilla acaba de hacer una declaración en un foro en el cual habla de lo comprometidas que están las vigencias futuras en 3 grandes departamentos y el Distrito Capital, principalmente en Bogotá, en Antioquia y en la ciudad de Barranquilla. Ha dicho que se presentará un proyecto para concederle facultades al presidente de la República a fin de poder renegociar esas vigencias futuras que tienen comprometidas los presupuestos
nacionales y, por supuesto, regionales. La pregunta que se hace el ministro Bonilla es, ¿de dónde se va a sacar la plata si ya todo está comprometido? Para decirlo en términos coloquiales, parece, en los términos del ministro, que Bogotá, Antioquia y Barranquilla están endeudadas con vigencias futuras. Esta medida de solicitar facultades para renegociar esas vigencias sería favorable para el país. Cosas que hay que identificar y que aclarar de manera contundente. Primero, las vigencias futuras territoriales son responsabilidad de los territorios. Ahí Bonilla no tendría en principio nada que ver. Y las vigencias futuras del orden nacional, todos los presidentes le reciben deuda al anterior. O sea, aquí lo que no se puede parar son los ingresos. Es decir, aquí lo que se tiene que aumentar son los ingresos cada vez más. Y los ingresos aumentan en la medida que usted tiene una economía sana, que usted le puede cobrar impuestos a un ciudadano y que el ciudadano te los puede pagar. Es que así es como se aumentan los ingresos. Ahora bien, para no esquivar temas y poner el cascabel al gato que se tenga que poner. Yo no tengo claras cómo sean las finanzas de Antioquia. De Bogotá puedo decir que Bogotá está actualmente pasando por un gran reto, que es un proyecto que lleva años esperando, como lo es el tema de su metro, y que para financiarlo tuvieron que acudir necesariamente a vigencias futuras, porque con la plata de la vigencia presupuestal de un solo año, o ni siquiera de los 4 años que dure una alcaldía distrital de Bogotá, no iba a alcanzar para hacer las inversiones que le piden a Bogotá para el tema del metro. Yo creo que eh, son muy pocas las ciudades en el mundo con 8 millones de habitantes, como lo tiene Bogotá, que no tienen un sistema eficiente de transporte, que no tienen en la modernidad un metro. Yo creo que no hay razón de ser para que Bogotá no haya tenido esto hace muchos años. Esto no, yo creo que esto es una deuda, esta sí es una deuda histórica que tiene la capital de este país con sus mismos ciudadanos o habitantes. Barranquilla. Yo siempre he mostrado mi preocupación con la forma como aquí comprometen los presupuestos futuros, sobre todo por la cantidad. Y más, vamos a compararlo con Bogotá. Bogotá tiene, la última vez que yo lo estudié, unas vigencias futuras por 6 billones de pesos, pero en un presupuesto de 20 y pico, de 21, 22 billones. No sé ahora con lo del metro si hayan comprometido más, no sé. Eso, pero Barranquilla sí tiene unas vigencias futuras bastante altas. ¿Qué me preocupa a mí de eso? Primero que todo, no sé Bonilla qué hace opinando de eso, porque que yo sepa, no le estamos pidiendo un peso. Pero te voy a dar mi opinión personal con respecto a las vigencias futuras. A mí me preocupa el monto porque uno no sabe en unos años cuáles sean los retos de la ciudad. O sea, si a mí me dicen que los retos de la ciudad en 30 años, 40 años va a ser siempre la construcción de parques o de malecones o de todas estas obras que están quedando muy bonitas, yo se las apruebo o se las aprobaría feliz de la vida, porque lo que también ha mostrado estas administraciones, las últimas administraciones de Barranquilla, es que son efectivos con el recurso público. Y eso sí no se le puede negar nunca. Pero mi duda es si en el 2040 de pronto aquí tengamos una necesidad, qué sé yo, de empezar a meternos agresivamente en la inteligencia artificial. No sé, o sea, cualquier reto que demande el futuro, vayamos a tener nosotros muy comprometidos nuestro presupuesto. Eso me preocupa. Pero que aquí las cosas o el dinero que se adelante para ejecutar las obras la están ejecutando y la están ejecutando bien, yo creo que aquí en Barranquilla no hay nadie que pueda decir lo contrario. A partir de este momento sube la temperatura todavía más en el termómetro. Uno de los temas que usted ha llevado en su agenda legislativa al Senado y en diferentes escenarios ha sido el incremento en las tarifas de los servicios públicos, específicamente en el alto costo de la energía eléctrica en Barranquilla. Recientemente, una bancada de congresistas del Caribe
acaba de presentar un proyecto de ley para regular el ingreso y el cobro del servicio de energía en nuestra región, que está ampliamente afectada en la economía. Existen familias que se debaten entre pagar la luz y comer. Senador, ¿qué se puede hacer? Porque parece que todos los años es el mismo cuento, el reclamo y la queja, pero la factura no baja, la factura va disparada. Consuma más o consuma menos. Hasta hemos visto cómo le ponen un mensaje engrapado a la factura diciendo no utilices el aire acondicionado, sino el abanico, cuando en una ciudad como la nuestra sabemos que el abanico ni se siente, sobre todo a horas del mediodía, y más si se vive en zonas donde el calor arrecia mucho más. ¿Será este proyecto la medida, la iniciativa, o qué se puede hacer para que esa factura de energía deje de estar subiendo y tenga las casas en el aire? Mire, profe, este es un ejemplo claro de lo que hablábamos ahora de los políticos que se eligen hablando paja. Porque aquí lo rentable, lo políticamente rentable es pegarle un madrazo a Aire o un madrazo a Finia. Y les voy a decir una cosa, colombianos, independientemente que no sean parte del problema, independientemente que a mí me dan ganas también de levantarlo a piedra, porque a mí también me llega el residuo de luz y por las nubes. Pero el problema grueso del cobro de la energía en el Caribe no pasan por las empresas que te lo cobran. Esto es un problema estructural. Aquí las pérdidas tienen que ser manejadas de una manera distinta. No pueden recaer en el usuario, que eso es lo que nos está pasando. Todas las pérdidas de energía, tanto las técnicas como las que se roban, nos las están achacando a nosotros en nuestra factura de la luz. Esto tiene que trasladarse de alguna manera al distribuidor y al generador también. Y por supuesto al comercializador, como lo es en el caso de El Caribe, Afinia y Aire. Pero seguir politiqueando, diciendo abajo Aire, rateros, no sé qué historia, no vamos a solucionar nada, porque que se vaya Aire y el que venga, vamos a tener el mismo problema. El mismo problema, tanto con Afinia como con Aire, como con el que sea. Esa gente está perdiendo plata además. Así sea impopular decirlo, esos manes están perdiendo plata. Y cuidadito, el día menos pensado nos van a decir, ¿saben qué? Cojan su vaina y díganle a no sé quién que se encargue de este negocio porque estamos perdiendo plata. Entonces, aquí hay que hablarle con claridad a la ciudadanía y es replantear la estructura del cobro de la energía. Esa es la única salida que yo veo, porque de verdad la situación está totalmente inviable, profesor. Y eso sí, hombre, vuelvo y digo, a mí me llega la luz también y yo, gracias a los ciudadanos y gracias a los contribuyentes, tengo un buen sueldo, pero el ciudadano que se gana el mínimo y que le llega la factura de la luz en 300.000 barras, que se le come el 30% de su ingreso, eso no pasa en ningún lugar del mundo, que un servicio público se te mame a ti el 30% de tu ingreso. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Esto, lo que se está viviendo en el Caribe, es un tema totalmente atípico en el planeta. Y entonces tenemos por otro lado, que esa es otra, ¿qué ha hecho Petro para esto? Que él lo recibió, claro que lo recibió. Y es que no le estamos diciendo que no lo haya recibido, y es que no estamos diciendo que esto no sea un problema que haya envejecido mal. Pero ¿en qué hemos avanzado? A Duque se le exigió que hiciera como lo que tuviera que hacer para la salida de Electricaribe. Y puso 2 billones de pesos para matar el pasivo pensional, segmentó el mercado de la energía en dos y se inventó la nefasta cosa esta de la ponderación de las pérdidas para que sus subastas fueran exitosas, y al final llegaron otros 2 nuevos operadores, que era lo que supuestamente nosotros queríamos. Por eso no nos podemos seguir enfrascando en el cambio de las empresas, porque sea quien venga, y esa es la principal evidencia que demuestra lo que yo estoy diciendo, sea quien venga, si no cambiamos la estructura del cobro de la energía en el Caribe, vamos a tener el mismo problema que se tiene hoy con Aire y que tienen los cordobeses, los sucreños y los bolivarenses con Afinia. Que cada día más
ya no solo preocupa a los ciudadanos y los afecta económicamente, está generando un clima de indignación que puede generar, no quiera Dios, una espiral de violencia, ¿Y sabes qué? sobre todo. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Sabes quién es el que paga los platos rotos siempre? El pobre pelado que va a cortar la luz, empleado de las empresas, que al final está cumpliendo una función, que al final está siguiendo una orden. Ese es el pobre pelado que van y levantan a piedra en los barrios. Ese es el Paganini de toda esta historia, que es lo más triste de todo, bro. Eso. Palabra describe la situación del sistema de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Colombia. Las piedras se tiran a los más débiles y nada pasa, todo el mundo habla, se queja, cuestiona, critica, pero cada vez el servicio, no solo de la energía, sino también del agua potable, va subiendo, como sube la temperatura en el termómetro. Senador, hablemos del tema de los carrotanques en el departamento de La Guajira, departamento que usted conoce muy bien, y el problema del agua es una fantasía. ¿Esos carrotanques van a resolver la necesidad que tienen poblaciones vulnerables de acceso y de suministro? ¿Se ha vuelto el tema del agua aquí un discurso permanente y una promesa falsa de campaña en los gobiernos, principalmente en La Guajira, pero también en todo el país? Es que en la ciudad, en Barranquilla, existen barrios todavía donde no hay acceso al agua potable las 24 horas del día, y ni hablar si uno empieza a correr por el departamento del Atlántico y toda la región del Caribe colombiano y del país. ¿Es la distribución de agua un problema tan complejo en un país que tiene una de las mayores riquezas hídricas del mundo? A Ponedera pasa el río por al lado y no tiene agua. Es lógicamente un reto en inversión pública que no se ha logrado hacer y de ineficiencias presupuestales en muchos aspectos. Es que, profe, mira, mientras que aquí la plata no se dirija a donde tiene que ir, esto va a ser muy difícil que se puedan asumir y pagar todos los retos que tiene el país. Y si adicional eso, cuando se quiere invertir un poco, se hace mal, como los carrotanques en La Guajira. Y entonces no les compran los accesorios que se necesitan y terminan podridos los 40 carrotanques de La Guajira. Eso es botar la plata, viejo man. Eso es botar la plata. Que yo decía, que es que aquí el problema es que no se invierte la plata en lo que hay que invertir. Aquí se va mucha plata en un poco de gastos inoficiosos, y cuando se invierte, y se invierte mal, como en el caso de los carrotanques, pues eso es botar la plata, viejo man. Eso es botar la plata. Eso no es otra cosa sino coger, si tú mandas unos carrotanques para La Guajira sin los accesorios, sin los conductores, si además, yo que me conozco bien ese departamento, para llegar a las zonas donde realmente hace falta agua, no entran los carrotanques. No entran los carrotanques. Entonces, tú dices, este man, ¿basado en qué hace una inversión así? Entonces, pues lógicamente que si la poquita plata que hay se va a despilfarrar o no se va a usar de manera óptima, pues van a ser más grandes los retos insatisfechos, profesor. Era básicamente, yo terminaba con el ejemplo de Ponedera, que le pasa el río por el lado y no tiene agua. Terrible, agua, y cuando llega el agua, en algunas zonas del país sale mona con contaminación, y ni hablar con las enfermedades que genera la mala calidad en la prestación del servicio de agua potable y de alcantarillado y de principalmente el aseo, un tema que en el país tiene mucho de qué hablar, y todavía sube más la temperatura en el termómetro, aprovechando que tenemos hoy como invitado especial a una de las voces más autorizadas de la oposición en Colombia, el senador por el Partido Centro Democrático, Carlos Meisel. Senador,
¿Cómo va la agenda legislativa? Hablemos de las reformas. ¿Hay voluntad? Acaban de nombrar a una ministra del deporte que parece que generó toda una tormenta política en el Partido Conservador. El senador barranquillero Efraín Cepeda renunció a la presidencia del partido. La dirigencia del partido no le acepta la renuncia, y no lo vamos a poner a hablar a ustedes de otro partido, sino de qué está pasando con esas reformas que están generando una tormenta política en el país. ¿Avanzarán a fuego lento o la llama está como la temperatura hoy del termómetro caliente, senador Carlos Mesa? Preocupación, te digo que la pensional la anunciaron ayer en el Senado. Razón cual están totalmente para poder meterla en el orden del día. Y la de salud, pues será cuestión de tiempo que también la radiquen en la Comisión Séptima de Senado para continuar su trámite, que ya fue exitoso para infortunio de este país en la Cámara de Representantes. Yo lo que veo es que el país está cayendo en un error muy grande, y es tratar las reformas como si fueran tres repúblicas independientes, cuando lo que hay que es entrelazarlas porque son hermanitas hermanas, o sea, son primas hermanas cada una de la otra. Usted no puede hablar de lo laboral sin tener en cuenta que la informalidad genera falta de cotizaciones que van a afectar el sistema pensional y que van a afectar el régimen contributivo, que es el principal reto que tiene la salud. Es que nuestro sistema de salud, uno de los dolores que tiene es que tenemos que cada vez volver el régimen subsidiado más pequeño y el contributivo más grande. Y eso es justamente lo que no está pasando, y al contrario, está cada vez aumentando más el subsidiado y disminuye el contributivo. Y cuando usted, paralelamente a esto, radica una reforma laboral que destruye el empleo, y que la misma ministra dice que esto no es para generar empleo, sino para que de 3 trabajadores quede uno, pero bien organizado. Entonces, ¿qué pasa con los otros 2? ¿Qué pasa con las otras 2 cotizaciones? Pues están desinflando las otras 2 cosas. Están desinflando las pensiones y están desinflando la salud. Con lo cual creo que es el primer error, que este país crea que las 3 cosas funcionan como si fueran 3 mundos aparte. No, las 3 cosas están totalmente entrelazadas, y ese es el paquete que le está presentando el gobierno Petro al país. Por lo tanto, aquí es que no es lo que, porque es que las 3 cosas afectan una cosa a la otra. Segundo, yo veo con mucha preocupación que el gobierno se ha dedicado a defender la reforma diciendo que las EPS no sirven, pero entonces las está cogiendo y las está poniendo en el mejor de los mundos, que no intermedien, pero que sí le cobren una plata a los colombianos por simplemente certificar una prestación de servicio, que va a ser lo que él llama supuestamente las gestoras. Y las EPS, tan malas que supuestamente eran para ellos, pero van a quedar en el mejor de los mundos. Van a empezar a recibir una plata sin arriesgarse un milímetro. Con la plata de nuestros impuestos, les van a pagar el 8% de las facturas ya generadas, ya facturadas y ya hechas. No joda, qué sabrosura para las EPS. Con lo cual, si queríamos, o si el gobierno quería afectar las EPS que está haciendo, las está poniendo en el mejor de los mundos. Segundo, yo creo que para todo el sistema preventivo que supuestamente quiere desarrollar el presidente, que eso, pues, hay ciertas evidencias científicas que eso no funciona como él dice que funciona, pero él está en todo su derecho. Él es el presidente y él está en todo su derecho de ser el generador de las políticas públicas de este país. Y entonces quiere que la medicina en este país sea preventiva, con un modelo preventivo, y que gracias a eso ya más nadie se va a enfermar aquí. Pues yo pregunto, para eso, ¿qué necesidad tiene el presidente de desbaratar lo que hoy funciona? Que es mejorable, sin duda alguna, pero nuestro sistema funciona. Repito, susceptible a mejorías, pero para él implementar su sistema preventivo, él no tiene por qué acabar el sistema. Él simplemente puede coger un recurso del presupuesto que él ordena y de simplemente implementar su vaina preventiva. Es que eso no tiene nada que ver con el sistema tal cual como está. Tercero, a mí sí me llama la atención quién va a ser el encargado de pagar las facturas de
a las clínicas que atienden a los pacientes. Porque si el ADRES hoy se enreda y el ADRES hoy solo tiene a su cargo el SOAT, imagínense cuando al ADRES le toque todo el sistema de salud, las 150 millones de facturas que genera el sistema de salud. Tercero, profesor, digo cuarto, ya no sé ni en qué punto voy. Cuarto, profe, mira, el sistema, la reforma a la salud, para explicarle para explicarle de manera sencilla a los televidentes, trae una de las propuestas, es una vaina que se llama tarifa única de salud. Es decir, que por ejemplo, una apendicitis se la van a pagar a todas las clínicas, a todas las zonas del país en X plata, en 100 pesos, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? Aquí empiezas tú a quitarle a la ciudadanía la oportunidad que la atiendan en hospitales donde nos atienden a todo el mundo independientemente de nuestro origen socioeconómico. Y yo te pongo un ejemplo, profe. Cuando mi hija nació hace 11 meses, ella necesitó 2 días de incubadora. Y el vecinito de mi hija era hijo de unos padres bastante humildes. Y ese niño estaba recibiendo la misma leche que mi hija, lo cuidaban las mismas enfermeras que mi hija, el mismo tipo de incubadora que mi hija, todo igualito a mi hija. ¿Por qué? Porque en la clínica Puerto Azul le permiten negociar con su... Sí, hay un problema de comunicación, senador Carlos Meiser. Lo escuchamos con el tema de la incubadora de la clínica Puerto Azul, a la cual hacía mención, ilustrando un ejemplo de los efectos que podría tener la reforma de salud en Colombia. Lo escuchamos, senador Carlos Meiser. Eso pasa porque le permiten a la clínica Puerto Azul negociar con su aseguradora la atención a todos los pacientes. Pero si llega el Estado arbitrariamente a imponerle una tarifa a la Puerto Azul, de pronto la Puerto Azul puede decir, a mí no me sirve trabajar con el sistema, me quedo con las pólizas privadas. Y a mí sí me llamaría mucho la atención, y eso es una vaina que yo voy a hacer ahora que entre el debate a plenaria, porque yo no estoy en la Comisión Séptima. Voy a meter un derecho de petición a ver cuántos senadores tenemos pólizas privadas. Porque que no vaya a ser que yo me pille allá a más de uno, condenando a la gente a que se desmantele un sistema que sirve con sus defectos, pero sirve, y ellos muy sabrosón con sus pólizas privadas y con cubrimientos incluso hasta internacionales. Yo voy a meter ese derecho de petición y lo voy a hacer público, porque no es justo, profe, que aquí, porque yo, entre otras cosas, también te voy a decir algo ya más particularmente del Congreso. A mí me cae peor el que sabe que está votando mal y que por cualquier contrato vota que sí a una vaina tan nociva para el país como desmantelar el sistema de salud. Ese es más malo, ese es más, no quiero decir una mala palabra, pero ese es peor que el man que equivocadamente y que genuinamente cree que el sistema puede mejorar o que simplemente van a dejar de ocurrir siniestros y cosas por la famosa medicina preventiva esta. Dejemos de estar soñando con pajaritos preñados, que aquí se puede implementar el sistema preventivo que ustedes quieran, pero aquí van a seguir ocurriendo infartos desafortunadamente, aquí van a seguir ocurriendo apendicitis desafortunadamente, aquí van a seguir ocurriendo accidentes de tránsito desafortunadamente. Es que esto, o sea, uno no puede decir, tú puedes rogarle a Dios que no pase y que ojalá a ninguno de nuestra familia, pero pasan. Aquí también pasa que en las riñas callejeras se golpean, se maltratan por mucha medicina preventiva que hagan. Entonces, ojo con el sistema, que el sistema, aunque mejorable es, que necesita sus ajustes, claro que los necesita, que hay EPS malas, claro que sí, y la gran mayoría de las malas son públicas. La gran mayoría de las malas son públicas. Ese es el otro problema. Entonces, van a acabar la corrupción de la salud en este país entregándole esa vaina a los políticos. No, por favor. Por favor. Entonces... Senador, ¿usted se vio el partido ayer del Junior 3-0 con Santa Fe? No joda, sí.
Mal, mal. Esa nómina a mí me está dando miedo porque a veces cuando Junior llega y empieza a contratar tantas estrellas, mierda, eso no, hay veces que no funciona. Ojalá que se atesen que... ¿Y qué le parece a Teo en el Real Cartagena? Es que como ese man se dice que supuestamente es tan perjudicial para los camerinos, pero ese man sin duda alguna es un genio del fútbol. Eso puede tener 50 años que el talento no se va, y ese tipo, bueno, como tiene el apodo, el perfume, ese tipo es un gran jugador de fútbol. Un gran jugador de fútbol, sin duda, a Teófilo Gutiérrez, a quien le deseamos lo mejor en su aporte a lo que ha anunciado como una apuesta por ascender con el Real Cartagena. Yo quiera que tanto el Real Cartagena como el Unión Magdalena vuelvan a la primera división del fútbol colombiano. Senador, para ir concluyendo, ¿qué podemos esperar de toda esta tormenta política y en la agenda legislativa? ¿Hay razones para ser optimistas o tenemos motivos para preocuparnos? Primero que me gustaría reflexionar aquí es que yo soy partidario de que bajo ningún punto de vista en este país se empieza a incentivar algo distinto a esperar que el gobierno termine. Eso como primera medida. Los demócratas tenemos que aceptar los resultados democráticos. Y el resultado democrático que arrojó las urnas de este país es que Petro es presidente hasta el 2026. Ahora bien, que yo le vea a este gobierno forma de enderezar su camino, desafortunadamente para el país no se la veo. Cada vez lo veo más perdido, veo al presidente más disperso, lo veo con más crisis allá adentro, lo veo sin lograr estabilizar ni siquiera un gabinete. Yo creo que la empresa más inestable laboralmente hablando del país hoy es el gobierno Petro. Usted entra, pero tiene la salida ahí mismito. Usted medio le contradice algo al presidente y va para afuera. Eso yo creo que no le conviene a este país y yo creo que el gobierno tiene tantos defectos y tiene tantos problemas que va a seguir terminando mal. Aquí lo único que nos queda es, desde las otras dos ramas del poder público, salvaguardar la democracia de una manera valiente y garantizarla. Garantizar que en el 2026 en este país hayan elecciones en paz y que el país logre o pueda tener la opción de retomar, o no de retomar, de cambiar el rumbo, porque yo creo que aquí también había muchas cosas que cambiar y que mejorar. El problema y el sinsabor que le queda a la sociedad colombiana es que el cambio sí hubo cambio, pero para peor, no para mejorar. Entonces, yo creo que ese es el futuro que nos espera. Yo sí le pido a la ciudadanía de todo corazón y estos televisores que me sirvan para poder llegar hasta los hogares y decirles, estén pendientes del cuento de las reformas, sean vigilantes del Congreso, sean vigilantes de sus congresistas, fíjense a ver cómo votan sus congresistas, fíjense a ver la postura de sus congresistas, porque, hombre, aquí sí hay que empezar a madurar en nuestra cultura electoral, en nuestra cultura política. Y para eso la única manera que tenemos es que el ciudadano se interese por lo que estamos haciendo nosotros. Y les digo con franqueza, revisen las actuaciones de su congresista en las reformas. El que no vote por mí, fenomenal, revise por quién votó. Y si le gusto yo, pues bienvenido para las próximas, si es que me lanzo. Pero de verdad, aquí tenemos que prender los reflectores sobre el Senado de la República, sobre el Congreso en general, porque aquí no se puede dejar en el aire el trabajo, la pensión y la salud de los colombianos, querido profe. Senador Carlos Meiser, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Invíteme más. Así va a ser. Vamos a dialogar porque lo que viene se pone bueno. Lo hemos visto. El país está con una gran expectativa sobre la elección del fiscal general de la Nación. Se ha aplazado la diligencia de elección para el próximo 7 de marzo. No estamos en contra
de que ese proceso sea riguroso, exhaustivo, que puedan los magistrados libremente valorar cada una de las hojas de vida, la capacidad que tienen los aspirantes, en este caso una terna integrada por mujeres, mujeres que han estado en la función de la investigación propiamente, ocupando altos cargos en la Fiscalía General de la Nación, con formación en derecho penal y con experiencia demostrada, pero tampoco caer en una escalada de aplazamiento, de interinidad y de incertidumbre en quien ejerce la investigación en nuestro país. El sistema dice que el presidente es el que envía la terna. Intentar cambiar eso es atentar contra lo que establece la propia Constitución. Si es una facultad presidencial y ya hay 3 nombres, pues es el momento para decantarse por la que consideren más apta, más idónea y más adecuada, pero sin temores, con un compromiso institucional, elegir la mejor de las 3 candidatas. El tema de la energía eléctrica. Esperemos que esto trascienda de la retórica a la acción y que se empiece por nombrar a los funcionarios de la CREC, porque se le exige celeridad al nombramiento de la fiscal, pero todavía hay cargos en el servicio exterior, en grandes entidades públicas que no tienen titular, sino encargos. Y por supuesto, cuidado con la mermelada. La mermelada mal entendida, la mermelada mal aplicada puede afectar también la salud de la democracia y de nuestra institucionalidad. Si aquí se combate la corrupción, la plata tiene que alcanzar. Más reformas tributarias generarán tormentas políticas peores, comprometer vigencias futuras, problemas peores. Y no olvidemos el agua. El agua es esencial para la vida y este país tiene los recursos naturales, no solo en sus ríos, pozos, formas de utilizar nuevas tecnologías como las plantas desalinizadoras para resolver el problema del acceso al agua potable, principalmente en el querido llamado departamento de La Guajira, así como en todas las zonas y las regiones del país. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.